Bueno, ayer habíamos mirado en qué consiste una sociedad, que es una persona jurídica, que como tal tiene unos atributos de la personalidad, tal y como las personas naturales. Mirábamos cómo se conforma el nombre de las sociedades y que varía según el tipo de sociedad que se está conformando. También habíamos mirado el atributo de nacionalidad, capacidad, bueno, el nombre, domicilio. eh, Habíamos mirado el patrimonio, específicamente los aportes que realizaban los socios, el aporte social que se realizaba. Habíamos mirado también la clasificación de las sociedades, que las sociedades se clasifican según el tipo de socios, según si cotizan o no sus acciones en bolsa, etcétera. Bueno, entonces habíamos quedado específicamente en la parte de patrimonio, en la subcuenta capital social, y dentro de ese capital social tenemos cuotas de interés, partes de interés y finalmente acciones. Y dentro de las acciones tenemos unas acciones que son especiales para la sociedad anónima, las mirábamos ayer, y unas acciones que solo van a operar en las SAS, en las sociedades por acciones simplificadas. Bueno, entonces vamos a mirar las acciones que solo operan en las SAS. En las SAS, recordemos, además de las acciones de la SA, van a operar las tres siguientes que únicamente operan en las SAS. Entonces, empecemos desde ahí. Vamos a iniciar con las acciones con dividendo fijo anual. Bueno, la ley 1258 de 2008, que creó las SAS, también creó estas acciones, pero no las reglamentó. ¿Por qué? Porque las supersociedades debían regularlas. Son acciones ordinarias. Mirábamos que las acciones ordinarias en la SA nos daban una serie de derechos, sean políticos o sean económicos. Entonces acá aplica lo mismo. Son acciones ordinarias, con la única diferencia de que estas acciones no tienen un dividendo volátil, sino fijo. Tienen derecho al voto igual que las ordinarias. La diferencia se va a dar en un dividendo fijo anual. No tienen un privilegio. Mirábamos también ayer las acciones privilegiadas, que además de los derechos generales de las acciones ordinarias, te otorgaban una serie de privilegios económicos. Bueno, se van a pagar al igual que las ordinarias y no se someten a utilidades año por año. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este tipo de acciones? Que tienes un dividendo fijo anual y que pese a que la economía haya pasado por un mal año y que la sociedad esté teniendo pérdidas, pues con este tipo de acciones a ti te deberán pagar el dividendo acordado. También tenemos acciones de pago. Son acciones de cualquier categoría y se utilizan no para capitalizar la sociedad, sino para pagar un pasivo. Ese pasivo se va a pagar en acciones. Una forma de capitalizar a las sociedades es emitir nuevas acciones, de tal modo que se aumente el capital social y de que se aumente asimismo el capital autorizado. Las acciones de pago se pueden crear en el estatuto y utilizarlas en un futuro, si es una sociedad nueva sin pasivos. Las acciones de pago se pueden crear con derecho al voto o sin derecho a él. El pago con acciones de pago similar al pago en especie. Se requiere que el acreedor lo acepte. Las acreencias laborales se pueden pagar con acciones de pago hasta el 30% de lo que se deba. Recordemos, en el derecho laboral nos mencionan que el pago en especie sí se encuentra permitido, pero que no puede superar el 30% del salario mínimo que viene devengando una persona. Entonces, las acciones de pago tienen la misma orientación. Únicamente poder pagar un pasivo social, por ejemplo, el salario de un trabajador, hasta máximo la liberación del 30% de su salario en acciones de pago. Ese es el objetivo de emitir este tipo de acciones. Y finalmente, tenemos como una acción especial dentro de la SAS la acción con voto múltiple. Van a conceder un privilegio de carácter político y sirven para mantener el control de la compañía y el voto de control. Entonces, por regla general, decimos que las acciones solo otorgan un voto. En la SA es una acción, un voto. Pero en las SAS tenemos este tipo de acciones, que son las acciones con voto múltiple, que te conceden ese privilegio político de que una acción te puede otorgar más de un voto. ¿Para qué sirve? Para mantener el control de esa sociedad. Porque tú puedes tener una acción, pero esa acción puede representar 1000 votos, por ejemplo. Entonces, pues, garantizas el control de la sociedad.
Bueno, ahora vamos a entrar en un tema denominado democracia societaria. ¿En qué consiste la democracia societaria? Que tal y como la democracia establecida en nuestro país, te debes someter a la mayoría. Los votos no se van a medir por personas, sino por número de acciones. El artículo 13 de la ley de las SAS establece una regla. Se puede restringir la negociación de acciones, es decir, puedes crear acciones que no se negocien, se mantienen únicamente en la sociedad. ¿Qué se debe hacer para que esas acciones no se negocien? Primero, se debe realizar anotación en el dorso que informe de ello. En este punto cabe resaltar que las acciones también son títulos, valores. Segundo, que la restricción no puede durar más de 10 años. Y si se pueden renovar las acciones por otros 10 años, debe ser por voto unánime. Es decir, todos deben decidir en ese sentido, de que no se negocien por un término superior a los 10 años, siempre y cuando exista voto unánime de la Junta, de la Asamblea de Accionistas en este caso. Vamos a mirar que dentro del derecho societario existe una tensión. ¿Qué tipo de tensión? Una tensión entre el institucionalismo y el contractualismo, que son dos teorías completamente opuestas. El institucionalismo nos dice que el derecho societario da preferencia a la regulación estatal. El fin es que las empresas no puedan alterar esas normas, por lo cual el comerciante o persona que esté creando una sociedad, pues encontrará una regulación más fuerte por parte del Estado. Las normas de orden público no se modifican por los estatutos y se mantienen los órganos obligatorios. Es decir, el Estado no regula cómo debe crearse y cómo debe transar una sociedad. Entonces, el comerciante no puede realizar muchos actos, siempre se someterá a lo que diga el Estado. Y tenemos otra teoría, que es la del contractualismo. En este caso, a diferencia del anterior, se deja que el comerciante regule la sociedad, ella a través de los estatutos, porque recordemos, los estatutos son la hoja de ruta de la sociedad. El comerciante, por lo tanto, puede establecer los órganos que desee, o sea, cualquier tipo de órganos sociales. Y la ley opera cuando no existe pacto en contrario. Para la SA, es decir, para la sociedad anónima, lo ideal es el institucionalismo, es decir, que el Estado te fije los puntos o pautas sobre las cuales tú puedes ejercer una acción. Recordemos, la SA generalmente aplica para grandes sociedades, entonces, por ejemplo, los bancos se constituyen como sociedades anónimas. ¿Y cuál es el fin de este tipo de sociedades? Generalmente se dedican a la recolección de dinero del público para tenerlo dentro de esa. Por ejemplo, Bancolombia S.A. Ellos estarían de acuerdo con la teoría número 1, el institucionalismo, que el Estado les fije ciertas reglas de acción. Bueno, ahora ya veníamos mencionando que los estatutos son la hoja de ruta de las sociedades. Bueno, el estatuto en sí es el acto creador de esa sociedad y debe contener siempre los requisitos enunciados en el artículo 110 del Código de Comercio. ¿Cuáles son esos requisitos que debe contener de manera obligatoria todo estatuto? Primero, el nombre de la sociedad, respetando lo que mirábamos en la clase de ayer. Es decir, según el tipo de sociedad que estés conformando, pues dependerá tu nombre. El tipo de sociedad, si es una SA, si es una sociedad por acciones, si es una sociedad limitada, etc. ¿A qué tipo de sociedad estás creando, mejor dicho? El domicilio de la sociedad, en donde se encuentran tus órganos de dirección y manejo. El objeto social, que debe ser limitado, concreto, recordemos, en las sociedades del Código de Comercio, el objeto social siempre será determinado. Y en SA se puede enumerar cualquier tipo de actividades y cualquier objeto social lícito. ¿Por qué? Porque la SAS es la única que nos permite el objeto social indeterminado. De igual modo, los estatutos deben contener el capital social, el fondo social. En sociedad colectiva y en comandita simple, hay libertad para establecer cuándo se paga el capital social. En la limitada, pagar inmediatamente cuando se constituye la sociedad. En SA nos da, recordemos, en la clase de ayer lo mirábamos, el plazo de 1 año, y en la SAS se da 2 años para realizar el aporte social, que conformaría o estaría dentro de ese capital social de la empresa.
Bueno, recordemos que así como el capital social debe estar establecido en los estatutos, el patrimonio no debe estarlo. El patrimonio lo encuentras en los estados financieros de la sociedad. ¿Por qué el patrimonio se encuentra por fuera de los estatutos? Porque básicamente es cambiante. Entonces, para este periodo fiscal puede que tu patrimonio sea mayor que para el periodo fiscal del año anterior, etcétera. Entonces, por eso no se encuentra dentro de los estatutos. Únicamente en los estatutos se establece el capital social. De igual modo, en los estatutos se debe contener el nombre del representante, la figura, mejor dicho, debe contenerse la figura del representante legal, que puede ser una persona natural o jurídica. También se debe determinar de manera taxativa la forma de convocar a la asamblea. Es decir, para las asambleas ordinarias, por ejemplo, celebran en los 3 primeros meses del año, pues debes mencionar cómo se va a realizar esa convocatoria a la asamblea. Si la vas a realizar a través de correo electrónico, a través de WhatsApp o a través de medio escrito. De igual modo, se debe fijar los estados financieros, al menos un corte por año. Si la sociedad no se reúne en marzo, va a ocurrir la reunión por derecho propio el primer día hábil del mes de abril. Bueno, entonces, en la asamblea ordinaria, generalmente lo que se trata es el tema de estados financieros. Básicamente estás analizando la situación económica de la sociedad dentro del periodo fiscal que culminó a 31 de diciembre del año anterior. Entonces, termina el 31 de diciembre y tú llegas a los 3 primeros meses del año, enero, febrero y marzo, que son los meses en que generalmente se celebran las asambleas ordinarias y analizan estados financieros. Si no se realiza esa asamblea ordinaria dentro de esos 3 primeros meses del año, tenemos el derecho, por así decirlo, de celebrar reunión por derecho propio. Y siempre se va a celebrar el primer día del mes de abril. De igual modo, en los estatutos se debe determinar la duración de la sociedad. Sí, dime. Digamos, la revisión de los estados financieros que debe realizarse hasta marzo, o sea, que revisar los estados financieros como tal o qué otro fin tiene o con qué fin. Revisar los estados financieros para distribuir utilidades. La mayor parte de sociedades se conforman para tener una retribución económica para sus accionistas o socios. Entonces se analizan estados financieros y se realiza esa distribución de acreencias que tuvo la sociedad dentro del periodo fiscal anterior. O por el contrario, si la sociedad pues, ha tenido pérdidas el año anterior, se decide en esa asamblea ordinaria donde están presentes todos los socios qué se va a realizar para ese año. Si no se reparten utilidades, sino que se mantiene, se reinvierte ese capital dentro de la sociedad. O sea, básicamente la asamblea ordinaria es para informar en qué situación se encuentra esa sociedad. Se analizan los estados financieros y dependiendo de ello se determina si se reparten o no utilidades para ese periodo. O sea, ese es como el objetivo, saber si se reparten o no las utilidades después de analizar los estados financieros del periodo fiscal anterior. Otra pregunta, dado el caso que, pues, esta tarea me imagino que le corresponde al revisor fiscal o al representante legal. Sí, efectivamente, el revisor fiscal es quien va también a la asamblea ordinaria y presenta los estados financieros a los accionistas o socios. Dado el caso que no se haga pues hasta el 31 de marzo, el primer día de abril, primer día hábil de abril, ¿es verdad? ¿O primer día de abril? Sí. El primer día hábil del mes de abril. Listo. Esta, pues si no lo convocaron ellos, lo puede convocar, me imagino, los otros socios. ¿O lo pueden hacer Sí, ellos efectivamente. ¿A qué te refieres con ellos mismos? O sea, digamos, los accionistas. Por una Son los... equivocación, por un error, por un olvido, no lo pudo hacer, no lo hizo el representante legal o el revisor fiscal hasta el 31, pero él puede convocar a la asamblea extraordinaria, sería, ¿no? En abril, los mismos representantes, el representante legal y el revisor fiscal, o debe hacerlo otro Sí. socio. No, pueden hacerlo el representante legal o los demás accionistas o socios de esa sociedad, convocar esa reunión por derecho propio. Y no sería una asamblea extraordinaria, sino que seguiría siendo la misma asamblea ordinaria.
simplemente que se va a celebrar a través de la reunión por derecho propio, pero no vendría en asamblea extraordinaria, o sea, sigue siendo asamblea ordinaria, simplemente que la forma en que se va a reunir es a través de la reunión, el ejercicio del derecho de reunión. Una pregunta más, digamos, para el caso de las fundaciones que no tienen pues el ánimo de lucro, según tengo entendido, también se realiza esta reunión, pero ¿con qué fin? Con el fin de volverlos a invertir en la misma fundación, creo es, ¿no? Sí, sí, efectivamente, para seguir desarrollando el objeto social. Un ejemplo, ¿cómo sería? Un ejemplo de una fundación. O sea, me reúno en De una hasta... fundación. Sí, por favor, un ejemplo. Listo. Verás, por ejemplo, tenemos una fundación, la fundación de Shakira, por ejemplo, la fundación Pies Descalzos. Entonces, ellos se encargan de la construcción de centros educativos al interior de Colombia. Entonces, ¿para qué se constituyó esa fundación? Básicamente para aportar a la comunidad en los establecimientos educativos y mejorar la calidad de vida de población pues en difíciles circunstancias económicas. Digamos, pero Entonces, eso se va a se celebrar... establece en los estatutos, pues la función sin ánimo de lucro que se vaya a realizar, ¿verdad? Sí, Listo. sí, o sea, ahí en los estatutos establecen, por ejemplo, bueno, siempre se va a celebrar asamblea, entonces asamblea ordinaria, listo, se analizan estatutos y en ese análisis de los estatutos, pues se va a determinar qué vas a hacer dentro de ese año que estás analizando, o sea, tuvieron tales ingresos, entonces, ¿qué vas a hacer con esos ingresos que tuvo la sociedad, la fundación? Perdón, los vas a utilizar para, no sé, construir un nuevo megacolegio o para adecuar uno de los colegios que ya se encontraba Ya. pues edificado desde hace 5 años pero tiene falencias o algo así. O sea, básicamente lo que cambia es el fin. En las sociedades comerciales, el fin es distribuir utilidades. En cambio, en las sociedades civiles, pues el fin será volverlo a utilizar para desarrollar el objeto social. Una última. También, Dígame. según, digamos, el representante legal puede ser, escuché ahorita, una persona natural o una persona jurídica de una SAS, ¿verdad? Sí, sí, O sea, en ese caso, efectivamente. o sea, cualquier tipo de persona jurídica, en ese caso, volviendo al ejemplo, tengo una fundación, esa fundación puede crear una SAS, puede ser el representante Sí, legal de la SAS. sí, sí, podría hacerlo. Listo, bueno, muchas gracias. Vale. Bueno, en los estatutos también se debe contener la duración precisa de la sociedad y causales de división de la misma. La SAS puede establecerse sin duración, es decir, en un periodo indeterminado. De igual modo, se debe contener la forma de hacer la liquidación de esa sociedad, la disolución y la liquidación. Debe establecerse de igual modo cómo se van a resolver las diferencias entre los asociados o accionistas. Si se va a establecer una cláusula de arbitraje, por ejemplo, entonces pues ya renuncias a la jurisdicción del Estado y te vas a los árbitros, o cómo se va a resolver ese tipo de conflictos. De igual modo, se debe establecer el nombre de domicilio y personas que representarán a la sociedad, sean personas naturales o personas jurídicas. Se debe establecer de igual forma las facultades y obligaciones del revisor fiscal. En la SA es obligatorio tener la figura del revisor fiscal. En las demás sociedades siempre será obligatorio el revisor fiscal cuando los activos superen los 5,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y de igual modo, los estatutos deben consignar los otros pactos que estipulen las partes y no sean contrarios a la ley. Es decir, se da como un margen amplio para obrar por parte del comerciante. Pasemos ahora sí a el contrato de promesa de sociedad, que es algo así como la promesa de compraventa. Bueno, ¿qué es? El artículo 119 del Código de Comercio menciona que la promesa de sociedad debe hacerse por escrito. Contrato en que me comprometo en un futuro a crear una sociedad. En el contrato de promesa deben anexarse de manera obligatoria los estatutos e indicación del término o condición de cuándo se crea esa sociedad.
Existe condición fallida si pasan más de 2 años y no se ha creado la sociedad. Miremos aquí algo similar entre el contrato, entre la promesa de compraventa y la promesa de sociedad, y es de que ambas deben celebrarse por escrito. De igual modo, en ambas te estás comprometiendo a celebrar un contrato a futuro. En el caso del contrato de promesa de sociedad, pues te comprometes a crear una sociedad a futuro. Y en la promesa de compraventa, pues te comprometes a celebrar una transacción con otra persona, una compra-venta con otra persona en determinado momento. Bueno, en el contrato de promesa de sociedad tenemos que de manera obligatoria, y eso es como algo adicional, debes anexar estatutos e indicación de cuándo se va a crear esa sociedad en el futuro. Puedes establecer un plazo o puedes establecer una condición. En esta parte recordemos la clasificación de las obligaciones. Obligaciones sujetas a plazo y sujetas a condición. Si existe condición, bueno, si pasan más de 2 años y no se ha cumplido con la condición, por ejemplo, se considerará que ha fallado, que existe una condición fallida y pues la sociedad ya no se creará. Bueno, pasemos a la sociedad de hecho. ¿Cuál es la sociedad de hecho? Es aquella sociedad que nace precisamente por los hechos, es decir, por la actitud de las personas que conforman la misma, no por el registro en Cámara de Comercio o en documentos privados. Tiene relación con la teoría del contrato de comportamiento. Entonces, resulta que tengo 3 amigos y ellos son bastante buenos en comerciar, o sea, son muy buenos vendedores. Resulta que adquieren, yo les propongo, por ejemplo, de que en Estados Unidos venden una serie de suéteres y que son muy económicos y que podríamos venderlos en Colombia a un precio pues bastante rentable para nosotros. Entonces les digo, ustedes son muy buenos vendedores. Yo podría conseguir al proveedor en Estados Unidos para que me envíe esos buzos y ustedes puedan venderlos. Entonces, conforme entre las 4 personas que estamos involucradas, decidimos que vamos a realizar ese tipo de actos comerciales, es decir, vamos a comprar para vender a otras personas. En ese caso, los hechos, es decir, el comportamiento de todos nosotros como una sociedad, nos conformarían o seríamos prácticamente una sociedad de hecho. No tenemos registro en Cámara de Comercio, ni tampoco tenemos estatutos, no tenemos absolutamente nada. Nuestro comportamiento ha hecho de que se conforme esa sociedad de hecho. ¿Cuáles son los elementos de la sociedad de hecho? De que exista pluralidad de socios, de que exista aportes por esos socios, de que se realice un reparto de utilidades, es decir, las ganancias de esas ventas serán repartidas entre todos nosotros, y de que exista un ánimo contraenda de sociedad, que exista un ánimo societario. ¿Cuáles son las características de esa sociedad de hecho? De que el juez puede ordenar su disolución y liquidación. No hay una persona jurídica. ¿Por qué no hay una persona jurídica? Porque no se ha registrado en Cámara de Comercio. Recordemos que hay una persona jurídica será descrita como tal cuando se registra en Cámara de Comercio. En el caso de las sociedades de hecho, no se realiza ese trámite. Entonces, pues, no habrá persona jurídica. Si se celebró un contrato con una sociedad de hecho, realmente se celebró un contrato con las personas que la conforman y existe responsabilidad solidaria e ilimitada entre ellos. Entonces, si existe un acreedor de esa sociedad de hecho, no podrá demandar a la persona, a la sociedad como tal. ¿Por qué? Porque pues no tiene personería jurídica, porque no se ha inscrito en Cámara de Comercio. Entonces, ¿qué hago como acreedor? ¿Cómo puedo demandarlos? Puedo demandar a cualquiera de los socios de esa sociedad de hecho y puedo utilizar cualquier concepto para privilegiar el cobro. Es decir, pues yo le entregué esos buzos a Marta, entonces yo le voy a cobrar a Marta porque a ella le entregué esa clase de unidades. Entonces, pues, le realizas el cobro a Marta y luego Marta deberá repetir contra los demás socios para el cobro de esa obligación pagada.
De igual manera, no puedes demandar, bueno, no puedes demandar a la sociedad, de hecho, pues no es una persona jurídica, no tiene capacidad para ser parte. Las acciones van contra las personas que conforman la sociedad, lo que mirábamos anteriormente. Entonces, pues tú decides a qué persona dentro de esa sociedad vas a demandar y luego ella repetirá contra los demás. ¿Cómo se prueba una sociedad de hecho? Aplica libertad probatoria. ¿Existe existencia de una sociedad regular? Pues con certificado de Cámara de Comercio. En el caso de las sociedades de hecho, la mejor prueba son las pruebas documentales y demás pruebas admitidas en el Código General del Proceso. Pueden ser testimonios inclusive. La vía procesal a través de la cual se va a probar la existencia de esa sociedad de hecho es el proceso declarativo. ¿Cuáles son los supuestos a probar? Elementos de existencia, es decir, de que existe pluralidad de socios, de que existen aportes por parte de los socios, de que existen utilidades y que son repartidas a los socios, y de que existe un ánimo de constituirse como sociedad. También debes demostrar los extremos temporales, es decir, en qué fecha arrancó la sociedad. Pues una fecha posible, no podrás tener una fecha exacta, sino la fecha en que tú crees que inició esa sociedad y pues demostrarlo, bien sea a través de testimonios o pruebas documentales. Por ejemplo, un contrato de compraventa suscrito con uno de los socios, etc. De igual modo, los bienes sociales que se aportaron y aquellos que se incluyeron en el desarrollo de la sociedad. Los bienes sociales pues serán los activos, entonces serían esos buzos que tú le entregaste y que iban a vender, a revender en Colombia. Y el porcentaje de participación que pueden llegar a tener esos socios. En la demanda puedo pedir de igual modo la declaración de existencia y disolución. Entonces, tienes el proceso declarativo, un proceso verbal o verbal sumario, dependiendo de la cuantía, y en la demanda vas a solicitar que se declare la existencia de la sociedad y adicional a ello, una vez se declare que esa sociedad existe, pues de que se disuelva y liquide. Bueno, ahora pasemos a la parte de órganos societarios. Vamos a mirar qué sucede en la asamblea. Bueno, en la asamblea, como lo mencionábamos anteriormente, se realiza la aprobación de estados financieros, la aprobación de reparto de utilidades, las utilidades se deben pagar dentro del año siguiente y se establece la forma de pago. O sea, básicamente está repartiendo las utilidades del año 2020. En este año, pues se repartieron las utilidades del año 2020, del periodo fiscal anterior. Y de igual modo, se rinde un informe anual por parte de la Junta Directiva acerca de qué tipo de actividades se adelantaron durante el periodo fiscal anterior. Y algunas preguntas. ¿En qué se diferencia la teoría del institucionalismo del contractualismo en materia societaria? En el institucionalismo, pues se refiere a que se aplica pues directamente el derecho estatal, ¿no? Sí, y pues con la finalidad de que las personas no alteren las normas pues de la sociedad. Pues y en contraposición a ello, pues el contractualismo, pues el comerciante es quien regula la sociedad por medio pues de los estatutos y pues ya establece los órganos societarios y pues todo lo que implica. Sí, sí, efectivamente, es una respuesta adecuada. ¿Qué es una sociedad de hecho y cómo se prueba? Pues la sociedad, de hecho, pues nace por los hechos, ¿no? Por la actitud de las personas. Entonces, pues ahí se refiere a lo que respecta a la teoría del comportamiento, o sea, con la intención de conformar una sociedad. Pues, sí. ¿Y cómo se prueba? Pues que tenga una pluralidad de socios, que tenga aportes, utilidades y pues ánimo de constituirse como sociedad. Y pues las pruebas, pues ya pues si digamos ya entramos a una controversia, pues ya digamos se rige por la justicia ordinaria
Sí. Y ¿qué es? Y se prueba pues con pruebas documentales y hay unas que están reguladas por el Código General de Proceso y también por medio de testimonios. Sí, pruebas documentales y testimoniales, efectivamente. ¿Qué requisitos debe contener un estatuto? Algunos de los que recuerden. Nombre de la sociedad, Sí, del domicilio, sí, y el tipo de sociedad. Sí, el sí, tipo. Eso. sí, están bien. Algunos requisitos de los estatutos son los que acaba de mencionar Vladimir. ¿Recuerdan otro tal vez? Lo que decíamos también, lo de la figura del representante legal, que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Sí, Bueno, pues ya el objeto social, bueno, determinar si es limitado, bueno, concreto, pues dependiendo, ¿no? De qué tipo de sociedad, el fondo social, lo que es el patrimonio, el patrimonio. la figura lo que ¿Segura? están los estados financieros de Sí, la estados sociedad. financieros, está bien. Ujú. Los estatutos, que deben contener la figura pues, del representante legal, pues ya Sí, sea natural o efectivamente. jurídica, Sí, la forma de convocar a la asamblea, sí, también debe especificar lo que respecta a los estados financieros, sí, a sí, sí, lo de la asamblea ordinaria, la duración de la sociedad, efectivamente. causales de liquidación y de disolución. Sí, sí. Bueno, me quedó algo sonando, bueno, algo quedó sonando en mi mente y es de que, bueno, estaba bien tu respuesta, pero mencionaste el patrimonio. Entonces, retomemos esa parte. ¿El patrimonio aparece en los estatutos? ¿O Patrimonio aparece? no aparece en los estatutos porque como es una cuestión cambiante, entonces ese está en los estados financieros. Sí, exacto. Entonces aparece, ¿qué aparece en los estatutos? No aparece el patrimonio, pero sí aparece una subcuenta del patrimonio. ¿Cuál es la subcuenta del patrimonio que aparece en los estatutos? El capital social. El capital social es la subcuenta del patrimonio que aparece en los estatutos. ¿Por qué el capital social sí aparece en los estatutos? Porque no es cambiante. O sea, el capital social son los aportes que está realizando, bien sean los socios o accionistas. Entonces, ese capital social sí aparece en los estatutos. Y recordemos, el capital social es una subcuenta del patrimonio, por lo cual el capital social jamás superará al patrimonio. Bueno, entonces pasemos, ya que quedó clara esa parte. Pero sí estaba bien tu respuesta, Camila. Bueno, pasemos a la vida societaria. Vamos a analizar los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Son los informes anuales que utilizan las sociedades para dar a conocer la situación económica o financiera que experimenta la sociedad durante dicho lapso. El reparto de utilidades se efectúa cada año y se van a manejar a través de ejercicios contables que van de 1 de enero a 31 de diciembre de cada año. Siempre se va a aprobar el ejercicio contable del año inmediatamente anterior. Lo que mencionábamos, el periodo fiscal siempre va a comprender de 1 de enero a 31 de diciembre. Los 3 primeros meses del año siguiente se va a analizar básicamente lo que sucedió el año anterior. ¿Cuál es el procedimiento para aprobar esos estados financieros? Los estados certificados se van a elaborar por el contador público y se van a certificar por el representante legal. Y una vez él realiza el análisis van a pasar a etapa de revisión. Si la sociedad tiene revisor fiscal, pues no realizará esa actividad el contador público, sino que efectuará ese tipo de actividades el revisor fiscal. En SA, recordemos, siempre hay revisor fiscal. Es una obligación para las sociedades anónimas tener la figura de revisor fiscal. Los estatutos, de igual modo, pueden crear dicha figura.
En la SAS ilimitada tendrán la figura en caso de contar con activos superiores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o que los ingresos alcancen 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No solo para la SAS y la limitada. Frente a los activos superiores a 5.000 salarios vigentes, que era para cualquier tipo de sociedad, no solo para ellas. El revisor fiscal emite un dictamen sobre los estados financieros. En caso de que estén bien, se van a denominar estados dictaminados. Los estados financieros dictaminados, es decir, cuando ya han sido revisados por el revisor fiscal y aprobados por él, pasan a la asamblea. Se van a aprobar en los 3 primeros meses del año, en la reunión ordinaria que debe ser convocada como digan los estatutos, o a falta de pacto como dice la ley. ¿Cómo dice la ley que se realice esa convocatoria? A través de periódico local, carta, correo electrónico, con una antelación no menor a 15 días para las sociedades del Código de Comercio y en SAS no menor a 5 días hábiles. Entonces, miremos que aquí hay un cambio respecto a la forma en que se debe convocar a la asamblea ordinaria. En las sociedades del Código de Comercio, es decir, todas excepto las SAS, se debe realizar con una antelación no menor a 15 días. En cambio, en las SAS, no menor a 5 días para celebrar esa asamblea ordinaria. Antes de tener la aprobación de los estados financieros, el socio tiene derecho a ejercer el derecho de inspección, uno de sus derechos más importantes. Bueno, ahora vamos a mirar qué es el derecho de inspección o qué permite el derecho de inspección. El derecho de inspección permite consultar todos los papeles y libros de la sociedad, excepto los que se encuentren bajo secreto empresarial. Por ejemplo, Coca-Cola. Es un secreto empresarial la fórmula de la Coca-Cola. Entonces, ese secreto no se va a revelar a los socios, a los accionistas de Coca-Cola. Simplemente puede consultar los papeles y libros, más no los secretos empresariales. No se pueden sacar o tomar copia de esos documentos. Simplemente vas a ejercer el derecho de inspección en el domicilio de la sociedad. Es decir, acudes a la oficina en virtud del derecho de inspección y vas a analizar o consultar los libros de la sociedad, pero únicamente puedes realizarlo en la sede o domicilio de esa sociedad. No puedes pedirle, por ejemplo, el favor al representante legal de que te permita sacar los libros y tomar una copia. Es completamente inválido, no se permite. El derecho de inspección que permite verificar el libro de accionistas, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema denominado reservas. ¿Qué son las reservas? Es aquel dinero que la sociedad guarda para cubrir una contingencia, cubrir o mitigar el riesgo de pérdidas. Y hay 3 tipos de reserva. Tenemos reserva legal, estatutaria y ocasional. Vamos a empezar por la reserva legal. Bueno, la reserva legal está dada por el Código de Comercio y es obligatoria para la sociedad anónima. Entonces, en toda sociedad anónima tendremos una reserva legal. Es una forma de ahorro donde se guarda un dinero hasta el 50% del capital suscrito, o sea, de lo que se comprometieron a pagar los socios. Ese es el tope. Únicamente se utiliza cuando hay pérdidas, es decir, los egresos son mayores que los ingresos. En la SAS no es obligatoria la constitución de la reserva legal. En la sociedad limitada y sociedad en comandita por acciones es obligatoria. Entonces tenemos 3 sociedades para las cuales es obligatoria la constitución de reserva legal. Tenemos la sociedad anónima, la sociedad limitada y la sociedad en comandita por acciones. En la SAS no es obligatoria. La reserva estatutaria. ¿Qué son las reservas estatutarias? Aquellas que, como su nombre lo dice, se encuentran en los estatutos. Se pueden crear cualquier tipo de reservas estatutarias, las que tú desees. En el evento de que haya pérdidas en la sociedad, se van a tomar primero las reservas estatutarias, luego la legal. Entonces, pues, es como un doble colchón, por así decirlo, para la sociedad. Entonces, si hay pérdidas en un ejercicio contable, pues primero se va a acudir, en caso de existir al interior de la sociedad,
la reserva estatutaria y luego, en caso de que no alcance para cubrir los pasivos el dinero establecido en la reserva estatutaria, pues se pasará a las reservas legales. De otro modo, si cubre perfectamente los pasivos, pues te quedarás únicamente con la reserva estatutaria para cubrir esa contingencia. O sea, y finalmente tenemos la reserva ocasional, que es una reserva que decide la asamblea de accionistas o junta de socios por el término de un ejercicio contable para cualquier fin social. Entonces, pues, dependerá de lo que se decida al interior de la asamblea de accionistas o junta de socios para determinar si existe o no una reserva ocasional. Y pues varía, o sea, puede ser que para este ejercicio contable se establezca una reserva ocasional, pero para el año siguiente ya no se establezca. O sea, varía bastante y dependerá de la voluntad de los accionistas o socios. Bueno, pregunta. La aprobación de utilidades. Sí, dime. O sea, las reservas, las tres, la legal, la estatutaria y la ocasional, son reservas económicas, o sea, de dinero. Sí, efectivamente. No entendí muy bien la reserva estatutaria. Listo. Bueno, la reserva estatutaria es una reserva ocasional, por así decirlo. Entonces, en los estatutos tú puedes establecer que hay varios tipos de reserva. Entonces, la reserva legal, que es obligatoria para algunas clases de tipo societario, y la reserva estatutaria, que básicamente dependerá de la actitud de los accionistas o socios. Entonces, puede que los socios al reunirse y van a crear los estatutos, que es el acto creador de la sociedad, pues digan, ¿y qué pasa si la sociedad no tiene rendimientos en un ejercicio contable? Por ejemplo, resulta que los primeros 5 años son los más difíciles para una sociedad. Entonces ellos dicen, apenas estamos surgiendo en el mercado, somos nuevos en esto, entonces tenemos que asegurarnos de algún modo para que las pérdidas no nos superen y para que nuestros ingresos siempre sean mayores que nuestros egresos y que en caso de que los egresos superen los ingresos, pues tengamos un capital acumulado para que no tengamos que disolvernos y liquidarnos. Entonces ellos, en la creación de los estatutos, pues mencionan de que van a constituir reservas estatutarias. Entonces, si tienes un ejercicio contable muy bueno, pues decidirán guardar cierta cantidad de ese dinero para futuras contingencias y así para cada periodo en que reporten utilidades. En caso de que en un periodo fiscal, por ejemplo, como el año pasado, que fue muy negativo para las empresas, pues tienes un déficit, entonces tienes un pasivo mayor que tus ingresos. Entonces ellos pueden decir en ese momento, acudamos a la reserva estatutaria y saldemos ese pasivo. Entonces, básicamente es cuando los socios se ponen de acuerdo y qué pasaría si hay una contingencia. Entonces, ellos deciden establecer este tipo de reservas en los estatutos para cubrir ese tipo de contingencias que pueden surgir en cualquier momento y pues salvar el rumbo de la empresa. Entonces, pues no tendrás que disolverte ni liquidarte. O sea, es algo como de ese tipo, o sea, constituir como, o sea, hacer como un bolsillo, por así decirlo, ingresar dinero a ese bolsillo y cuando tengas una contingencia, pues sacas ese dinero del bolsillo y vas a cubrir las contingencias. ¿Y dónde se plasma? Se plasma en los estatutos, este tipo de reserva. ¿Para qué? Para cubrir las contingencias que pueda llegar a tener. ¿Para qué sirven las reservas estatutarias? Pues que tendrías un doble aseguramiento, por así decirlo. Porque si tú tienes una reserva estatutaria y además por ley te encuentras obligado a tener una reserva legal, pues podrás acudir en principio a las reservas estatutarias y en caso de que esa reserva, el dinero de esa reserva estatutaria no te cubra los pasivos, pues acudir a la reserva legal. Entonces es como ese es el sentido de las reservas estatutarias. No sé si quedó claro. Sí, muy claro, gracias. Vale. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de aprobación de utilidades. Para la aprobación de utilidades se necesita el voto positivo del 78% de las cuotas, partes o acciones. Una de las técnicas para perjudicar a los minoritarios por parte de los socios mayoritarios es no repartir utilidades, porque recordemos, ¿cuál es el objetivo de los accionistas o socios? Recibir una utilidad por participar en la sociedad. Entonces, pues, una técnica para que ellos salgan de la sociedad
o que cedan sus cuotas es no repartir utilidades. De no lograrse la aprobación de esas utilidades, es obligatorio repartir el 50% de las adquiridas en el ejercicio contable anterior y el otro 50% se va a someter nuevamente a votación. Bueno, hay un proceso ejecutivo para cobrar utilidades no pagadas. Entonces, vamos a mirar en qué consiste este proceso ejecutivo. ¿Quién es el sujeto activo? El socio, al cual no le quieren pagar las utilidades. Pongamos un ejemplo práctico. Entonces, tenemos una sociedad, una SAS. Tenemos una SAS. Resulta que uno de los socios tiene acción con voto múltiple. Entonces, eso significa que pues él tiene más votos al interior de las asambleas, pese a que solo tenga 5 acciones. Entonces, por lo tanto, sería como un socio mayoritario, por así decirlo. Resulta que este socio dice que él en verdad quiere ser el único socio de la sociedad. Entonces planea algo en su mente y dice, no, tal vez para que ellos decidan ceder sus cuotas, lo que debo hacer es no repartir utilidades. De ese modo, ellos van a salir de la sociedad porque no están recibiendo absolutamente nada de ella. Entonces, Pedro, que es accionista de esa SAS, se encuentra se encuentra disgustado porque se decidió no repartir utilidades, sino reinvertirlas. Entonces, pues él se unió a la sociedad porque creía que iba a tener una retribución y no la ha tenido. Entonces, ¿qué le pueden recomendar a esta persona que no ha recibido utilidades y que se ha visto perjudicado por parte de los socios mayoritarios? Pues acudir a un proceso ejecutivo para cobrar las utilidades no pagadas. ¿Quién es el sujeto activo de este proceso? Pues el socio al que no le han pagado las utilidades. ¿Quién es el sujeto pasivo? La sociedad como persona jurídica, o sea, la SAS que no quiere repartir utilidades. ¿Cuál es el título ejecutivo para iniciar el proceso ejecutivo? Es un título ejecutivo complejo que se permite cuando la ley lo autoriza. Bueno, hagamos aquí la diferenciación entre título ejecutivo simple y complejo. Simple cuando está constituido en un solo documento. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, una letra de cambio, solo un título de valor que respalda una obligación. Y el título ejecutivo complejo pues se conformará por varios documentos para que pueda ser efectivo el mismo. Entonces, en este caso es un título ejecutivo complejo y se va a exigir lo siguiente: copia de los balances en Cámara de Comercio, copia del acta donde se aprobaron en Cámara de Comercio, ello para realizar el cobro de utilidades, y de resto aplican las prohibiciones del CGP. Bueno, también hay otro parte de la Junta Directiva. En este caso, se publicitan los estados financieros. Esos estados financieros se depositan en Cámara de Comercio o Superintendencia de Sociedades. No se puede pactar en contrario, pues es una norma de orden público y se puede impugnar en el término de 2 meses desde el momento en que se toma la decisión. Esta es una obligación por parte de la Junta Directiva. Pasamos ahora sí a las reformas estatutarias, que pueden ser de 2 tipos, simples o complejas. Bueno, los estatutos son el acto creador de la sociedad, constituyen la sociedad, pero a la vez esos estatutos se deben adecuar a las nuevas realidades, por lo cual se deben modificar. En el evento en que necesites modificar esos estatutos, pues podrás acudir a 2 clases de reforma. Tenemos reformas simples y reformas complejas. ¿Cuáles son las reformas simples? Son aquellas que no implican un cambio estructural en la vida de la sociedad. Por mencionar algunas, cambiar el nombre, más no el tipo social. ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, tenemos Joyería Orient. Joyería Orient, que sea una sociedad, una SAS. Entonces, tenemos Joyería Orient SAS. Ese es su nombre. Entonces, decides que vas a cambiar a, Anglo Joyería SAS. En ese caso, simplemente estás cambiando el nombre, no el tipo social. ¿Por qué no el tipo social? Porque sigue siendo una SAS. Esta sería una reforma simple, cambias el nombre. De igual modo, otra reforma simple será crear cargos
dentro de la sociedad. Entonces, por ejemplo, tu sociedad no se encontraba obligada a constituir revisor fiscal, pero tú decides que ya es hora de crearlo, y no porque sea una obligación legal, sino porque quieres tener un revisor fiscal que analice perfectamente los estados financieros de tal modo que mejore toda la contabilidad de la sociedad. Entonces, pues, creas el cargo. Esa es una reforma simple. Crear o eliminar la figura del revisor fiscal, lo que mencionábamos, y crear nuevos tipos de acciones. Entonces, puede que en los estatutos simplemente se hayan consignado acciones ordinarias, pero tú ahora ya quieres establecer otro tipo de acciones con dividendo preferencial, acciones privilegiadas, etcétera. Acciones de pago, por ejemplo. Para efectuar una reforma estatutaria simple, se requiere aprobación en asamblea o junta de socios con la mitad más uno, mayoría simple, más el registro en Cámara de Comercio. O sea, son reformas muy fáciles de efectuar. Y las reformas complejas son aquellas reformas que requieren autorización de un organismo estatal. Es un listado taxativo. Por ejemplo, aumento o disminución del capital social, transformación, fusión, escisión o conversión. Y cada una de ellas va a tener un trámite especial. Vamos a iniciar con la transformación. Bueno, es una reforma estatutaria compleja, como lo mirábamos anteriormente. Es un concepto jurídico calificado. Siempre es una reforma compleja. En este caso, una sociedad se somete a un proceso y sale por él transformado, como su nombre lo dice, cambiado. Ejemplo, ingresa como sociedad ACME Limitada y sale como sociedad ACME SA. En este caso, hay un cambio en el tipo de sociedad, naturaleza de ello. El cambio del nombre es una reforma simple. Listo, miremos el ejemplo que poníamos anteriormente. Entonces, Orient, joyería, SAS. Para que exista una transformación de esa sociedad, pues debe ocurrir este fenómeno de que joyería Orient SAS ya no sea joyería Orient SAS, sino que sea joyería Orient sociedad en comandita por acciones. Entonces, pues, en ese caso, habrá una transformación. Se cambia el tipo de sociedad. La transformación más común es la que hace emigrar una responsabilidad. Ejemplo, sociedad colectiva o en comandita se pasa a sociedad anónima, o delimitada se pasa a SAS. Transformación de sociedades del Código de Comercio, se va a aplicar el Código de Comercio. Pero si la sociedad del Código de Comercio va a transformarse en una SAS, aplica la Ley 1258 del Código de Comercio. En la transformación se respeta a los acreedores del tipo societario con el cual se contrató. Si era colectiva, conservó el derecho de demandar a cada socio. Entonces, recordemos, en las sociedades de personas, es decir, en la sociedad colectiva principalmente, o en la sociedad en comandita simple, ¿cuál es la tendencia? De que los socios respondan por las obligaciones de la sociedad. Que si tú requieres a la sociedad y no te paga, pues puedas accionar en contra de los socios. A diferencia de las sociedades de capitales, SAS y SA, en las cuales hay un velo societario que básicamente es el principio de responsabilidad limitada, en virtud del cual los accionistas no deben responder por las acreencias de la sociedad. Entonces, resulta que tú te vas a transformar. De una sociedad de una sociedad colectiva, por ejemplo, Ana Meléndez, sociedad colectiva, te vas a transformar a Ana Meléndez SAS. En ese caso, pues, como te estás transformando de una sociedad en la cual sí existía responsabilidad por parte de los socios, y te estás pasando o transformando a una sociedad en la cual existe responsabilidad limitada, tus acreedores pueden verse perjudicados porque ya no podrán accionar en contra de los socios. ¿Qué sucede? En ese caso, los acreedores del tipo societario pues podrán accionar en contra de esa persona jurídica con la cual contrataron. Es decir, si la sociedad colectiva tenía un acreedor con el cual adquirió esa obligación, con la cual se contrató,
o se adquirió esa obligación, durante el ejercicio como sociedad colectiva, pues va a responder como sociedad colectiva, pese a que en el momento ya seas una sociedad anónima o una SAS. Entonces, siempre en la transformación se va a respetar el tipo societario con el cual se contrató, no el tipo societario al cual te estás transformando, sino el tipo societario con el cual contrataste. Pues, si ya era una sociedad, realizó el proceso de transformación, era colectiva, ahora es SAS. Y la persona, el acreedor, contrató con una SAS, pues ya no aplica. O sea, en ese caso ya simplemente pagas como SAS, o sea, respondes como SAS. ¿Cuáles son los requisitos de la transformación? De que la sociedad no esté disuelta y tampoco se encuentre incursa en ninguna causal de disolución, y debe cumplir los requisitos del tipo societario al cual se va a migrar. De igual modo, la transformación implica que no existe solución de continuidad. Es decir, la sociedad sigue siendo la misma. No puedo argumentar la transformación para no pagar las deudas. La antigüedad no se corta porque una entidad se transforma. El representante legal y los trabajadores siguen siendo los mismos. Entonces, tú simplemente eres otro tipo societario. Eso no significa que seas nueva en el mercado, por así decirlo. No significa que como te cambiaste, te transformaste hace un año, pues naciste hace un año, sino que si ya has tenido una vigencia, pues si ya ha sido creada hace 10 años, se mantenga como la creación de la sociedad hace 10 años. Puede pasar lo mismo. ¿Cuál es el trámite de la transformación? En el caso de una persona jurídica sin ánimo de lucro, una fundación, pasaría lo mismo en caso de convertirse en una SAS, no se pierde la antigüedad. Efectivamente, no se pierde, se mantiene. Pero no habría ninguna contrariedad, ya que pues la SAS es netamente comercial y pues la fundación era, pues, no tenía ese fin comercial. No sé. Era netamente civil. No, pero los acreedores, o sea, siguen respondiendo según con el tipo de sociedad que contrataron. O sea, si tú contrataste con una fundación, pues ellos seguirán respondiendo como fundación, pese a que ahora son SAS. Pero con relación a la antigüedad, digamos, para la documentación, para un tipo de, voy a realizar un contrato, ya como SAS, en el cual me exigen que tenga cierto tipo de antigüedad. Entonces sí contaría la antigüedad de la fundación. No, para el caso de la antigüedad, no. Para el caso de la antigüedad, pues como estás cambiando también el tipo de actividad a la que te estás dedicando, o sea, antes no tenías el fin comercial sino civil y ahora tienes el fin comercial, pues también estás cambiando tu objeto social. O sea, en ese caso, la antigüedad pues se vería cortada por ese hecho, porque estás cambiando también el tipo de actividades a las cuales te estás dedicando. Listo. Bueno, muchas gracias. Pero respecto a las obligaciones, sí sigue respondiendo según el tipo social con el cual contrataste. Ok, listo, muchas gracias. Vale. Bueno, ahora pasemos al trámite de la transformación. Primero se va a presentar el proyecto de la transformación. Segundo, convocatoria a la asamblea. Tercero, aprobación en asamblea de socios. Cuarto, el trámite del derecho de retiro. Y quinto, acta e inscripción en Cámara de Comercio. Bueno, el proyecto de transformación es el primer paso para poder realizar este tipo de reforma compleja. ¿Qué debe contener? Debe contener los antecedentes de la sociedad, es decir, el acto de creación, el tipo societario actual, la composición de cuotas, partes y acciones. De igual modo, debe contener la manifestación o deseo de transformarse a otro tipo societario nuevo, nuevos estatutos, cumplir todos los requisitos del nuevo tipo societario. De igual modo, ese proyecto de transformación debe tener un mecanismo de compensación para los socios, ejemplo, delimitada a SA, y un balance suscrito por un contador público que certifica la situación de contabilidad hasta el momento previo a realizar la transformación. Si la sociedad tiene un revisor fiscal, pues será él el encargado de realizar este punto. Posteriormente se realiza la convocatoria a la asamblea.
se debe especificar de que en la asamblea se va a tratar el tema de la transformación. Se debe incluir en el orden del día votar transformación. A favor de los socios se va a establecer el derecho de retiro dentro de los 15 días hábiles antes de la asamblea, sin contar el día de la asamblea y el día de la convocatoria. Entonces, en ese caso, pues, puede que existan varios socios accionistas que se encuentran en desacuerdo con la decisión de transformación, entonces se quieran retirar de esa sociedad. En ese caso, podrán ejercer el derecho de retiro dentro de los 15 días hábiles antes a esa asamblea que los citó, y en ningún momento se va a contar el día de la asamblea, ni tampoco el día en que se te convocó. Y pues esa convocatoria siempre debe incluir el orden dentro del orden del día, el de que se va a votar por la transformación de esa sociedad. Posteriormente se da la aprobación en la asamblea de socios. Lo pueden hacer en segunda convocatoria siempre que la primera cumpla esos requisitos. Entonces, en principio se va a celebrar esa asamblea de socios y en caso de que no se llegue a un acuerdo, pues se podrán realizar otro tipo de asamblea y podrán existir dos clases de convocatoria. ¿Cuál es el trámite del derecho de retiro para esos socios que no están de acuerdo con la transformación? Bueno, el derecho de retiro solo va a aplicar en la transformación dentro de las reformas complejas que se pueden realizar. Fusión, escisión y cuando la sociedad decide cotizar sus acciones en bolsa o existe enajenación global de activos. En caso de que la transformación implique la desmejora de intereses patrimoniales, se va a efectuar lo siguiente. Se disminuye el porcentaje de participación en la sociedad cuando se disminuye el valor nominal o real de mi cuota parte o acción, cuando se limite o disminuya la negociabilidad de la acción, cuota o parte, cuando solo puede retirarse el socio ausente o disidente, quienes ejercen el derecho de retiro en el término de 8 días hábiles para ejercer dicho derecho. Se va a ejercer informándole al representante legal. Entonces, pues, esos accionistas o socios van a poder ejercer su derecho de retiro siempre que implique una desmejora de sus intereses patrimoniales. Por ejemplo, vas a pasar de una sociedad limitada a una SAS y te das cuenta de que se va a disminuir tu porcentaje de participación en la misma. O cuando ya no vale lo mismo, o sea, antes tenías, no sé, 100 acciones y tenían un valor en el mercado, supongamos que cotizabas las acciones en bolsa, tenían un valor determinado y ahora resulta que con la transformación pues va a costar menos. Entonces pues ya se ven afectados tus intereses patrimoniales y puedes ejercer el derecho de retiro. Este derecho de retiro nunca podrá hacerse válido o podrá reclamarlo un socio que se encuentre de acuerdo con la decisión al interior de la asamblea, sino que siempre se debe ejercer por los socios ausentes o disidentes, es decir, que no asistieron a la asamblea convocada o que estuvieron en desacuerdo con la decisión de transformación. Se realiza posteriormente un acta de inscripción en cámara. En ese caso, pues el acta aprueba la transformación, es decir, los socios decidieron transformarse, suscribieron el acta y esa acta se va a registrar en Cámara de Comercio para que cobre validez. Listo, ahora pasemos a otra reforma compleja, que es la fusión. ¿Cuál es la idea de fusionarse? La idea de la fusión es crecer. Se suele emplear con los siguientes fines: crecimiento, acreencias, generar prácticas anticompetitivas. Las empresas parte de la fusión se disuelven, lo cual quiere decir que mueren, para crear una nueva empresa. Los acreedores no pueden demandar a algo que murió, por lo cual solo pueden demandar al nuevo tipo societario. Y existen dos clases de fusión. Tenemos la fusión por creación y la fusión por absorción. Bueno, aquí una diferencia central con la transformación. En la transformación, recordemos, estás cambiando el tipo societario, pero debías respetar el tipo de acreedores contraídos con el tipo social que mantenías. Por ejemplo, si contrataste con una sociedad colectiva, pues debes respetar los contratos adquiridos con ese tipo de sociedad. En la fusión, ¿pero por qué? Porque sigues manteniendo la continuidad. En la fusión sucede lo contrario. Y es de que las empresas que hacen parte de una fusión
van a disolverse, o sea, ya no van a tener existencia jurídica, ya no van a tener personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque pues precisamente se disolvieron y liquidaron. Se va a formar una nueva empresa, por lo cual los acreedores de manera obligatoria deben demandar al nuevo tipo societario. ¿Por qué al nuevo tipo societario? Porque con el que contrataron ya no existe. Vamos a analizar la fusión por creación. Bueno, la fusión para crear es básicamente la función para crear una sociedad. Ejemplo, la sociedad Alfa S.A. y la sociedad ACME S.A. se fusionan y forman la sociedad TUS S.A. Puede suceder con varios tipos de sociedades, o sea, no necesariamente debe pertenecer al mismo tipo societario. Puede ser una SA con una limitada, puede ser una SAS con una anónima, con una colectiva, con una en comandita por acciones, etc. Entonces, las dos sociedades que se van a fusionar dejan de existir, mueren y van a crear la nueva sociedad surgida a raíz de la fusión, que es la sociedad TUS S.A. Y la fusión por absorción. En este caso, las sociedades se disuelven, pero los patrimonios se van a trasladar a una de ellas. Bueno, el patrimonio básicamente se va a trasladar a una de ellas. Ejemplo, la sociedad Alfa S.A. absorbe a la sociedad ACME S.A. ¿Esto qué quiere decir? Que la sociedad Alfa S.A. se mantiene, tiene personalidad jurídica y únicamente va a tomar todos los activos de la sociedad ACME S.A. Entonces, la segunda deja de existir y la primera se mantiene. La fusión debe ser necesariamente entre sociedades. No se puede fusionar con una fundación o cooperativa. Miren que esta es otra diferencia. Por ejemplo, en la transformación sí se podría decir que puede transformarse de fundación a una sociedad del Código de Comercio SAS. En cambio, la fusión nunca podrá realizarse con otro tipo de personas jurídicas. Siempre será entre sociedades. En el trámite de la fusión, lo primero que se va a realizar es un acuerdo, es decir, un contrato previo para celebrar esa fusión. Y siempre debe ser por escrito, no se valen contratos verbales, siempre escritos. Bueno, ¿qué va a contener ese acuerdo de fusión? En el acuerdo se debe estar lo siguiente. ¿Cuáles son los que te llevan a fusionarte? Por ejemplo, ampliar tu cuota de mercado. Puede ser que tengas por ejemplo, pongamos un caso, Globo y Rappi. No sé si conocen a qué se dedican ellas. Globo es una empresa que se dedica, ¿cómo mencionarlo? A la distribución, o sea, es como mensajería, por así decirlo. O sea, tú haces un pedido a través de la aplicación de Globo y te llevan cualquier tipo de elementos a tu casa. Es como un Rappi. Entonces, Globo, una empresa creada en España. Rappi, una empresa creada en Colombia. Resulta que Rappi y Globo tienen el mismo mercado. O sea, los consumidores son iguales, van destinados a público de toda clase que desee tener un servicio en casa, un buen servicio en casa, que les lleve sus domicilios a pues, su hogar. Entonces, resulta que van a decidir fusionarse. Pongamos un caso hipotético. Resulta que Globo quiere entrar al país. Entró al país, pero lastimosamente estaba ocupado por Rappi. Entonces, su cuota de mercado estaba ocupada por otra empresa, por otra sociedad. Resulta que estas sociedades se dieron cuenta de que ellas ampliarían su cuota de mercado y serían una empresa más poderosa si se fusionan. ¿Qué sucede? Entonces, Rappi y Globo se ponen de acuerdo, se fusionan, crean una sola. ¿Con qué motivo? Ampliar el mercado. Eso puede ser parte del acuerdo. Se debe establecer el plazo para desarrollar la fusión, es decir, en qué tiempo nos vamos a fusionar efectivamente, bien sea fusión por creación o fusión por absorción. Se debe establecer una equivalencia de cuotas, acciones y partes, valor de la acción, valor de la sociedad, igual activos y pasivos. Entonces, pues no serán iguales las acciones de Globo que las acciones de Rappi. Puede que una de ellas tenga mayores rendimientos económicos en el periodo fiscal o etcétera. Y pues no será igual, entonces se deberán equilibrar las dos.
Se debe hacer una liquidación de pasivos. Antes de la fusión vas a pagar deudas. Bueno, esto básicamente sucede porque las sociedades van a dejar de existir, van a morir, van a fenecer. Entonces, pues necesitas pagar todos tus pasivos antes, pues generalmente antes de fusionarte. ¿Cuál es el tipo de fusión? Bien sea fusión por creación o fusión por absorción, y los nuevos estatutos, que es pues el acto creador de las sociedades que se están fusionando. El problema de los acuerdos de fusión surge del manejo de la información, es decir, la lista de clientes, la lista de proveedores o el secreto profesional. Entonces, pues, Rappi tendrá una lista de clientes privilegiados, igual Globo, o sea, tendrá otro tipo de clientes. Proveedores, o sea, el servicio se presta en distintas regiones del globo, entonces sus proveedores pues van a ser distintos. Mientras Rappi tiene una ampliación en Latinoamérica, Globo funciona muy bien en Europa, entonces pues es distinto. Y el secreto profesional, claro, las estrategias de Rappi puede que sean diferentes a Globo, pese a que estén destinadas al mismo público consumidor. Para evitar este tipo de problemas en los acuerdos de fusión, va a surgir el data room. ¿En qué consiste el data room? Bueno, surge de las prácticas sociales y se traduce literalmente como un cuarto de datos. Se entrega la información confidencial a un tercero. Normalmente se entrega a una firma de abogados. Es decir, las partes llevan sus secretos profesionales, lista de clientes, lista de proveedores, y el bufete va a realizar un informe para cada empresa. No va a informar ninguno de estos aspectos, es decir, ni el secreto profesional, ni lista de clientes, ni lista de proveedores. Simplemente un balance general de cuál es la situación de esa empresa con la cual te vas a fusionar. El bufete, pues, se encarga de destruir la información y esta oficina de abogados te va a garantizar la confidencialidad. Es decir, que nadie, ni siquiera las partes que se están fusionando, van a conocer los secretos profesionales de esa sociedad. Y el data room requiere pacto para poder llevarse a cabo. Entonces, las dos partes deben estar de acuerdo en constituir el data room o cuarto de datos para poder hacerse efectivo. Miremos los pasos de la fusión. ¿Cuáles son ellos? Se establece un proyecto de fusión, verter acuerdo en proyecto concreto y se suscribe por el representante legal de las dos compañías. Se debe hacer una convocatoria a los accionistas o socios con una antelación debida. 15 días en las sociedades del Código de Comercio y 5 días a SAS. Es el mismo término para celebración de asambleas ordinarias. En la convocatoria se debe anunciar en los puntos del orden del día el tema fusión. Se informa que los socios ausentes o disidentes tienen derecho de retiro. Entonces, tal y como en la transformación, los socios o accionistas que no se encuentran de acuerdo con la fusión pueden ejercer este derecho. En la asamblea se aprueba el proyecto de fusión. Aprobación puede tener un quórum especial fijado en los estatutos o de otro modo va a aplicar la mayoría común. Una vez se apruebe por asamblea todo el trámite del derecho de retiro, igual al de transformación, o sea, aplican los mismos pasos de la transformación cuando se ejerce el derecho de retiro por los socios ausentes o disidentes. Se va a garantizar una protección de los acreedores, se informa de la fusión y se da un chance de exigir garantías. ¿Qué sucede en este punto? Entonces, como las sociedades van a fenecer, van a disolverse, se debe proteger a esos acreedores. ¿Cómo los proteges? Informándoles de que te vas a fusionar. ¿Qué pueden hacer esos acreedores con los cuales tú mantienes una deuda vigente? Pues esos acreedores pueden exigir cierto tipo de garantías. Por ejemplo, hipotecas de casa, suscripción de títulos valores, etc. Cualquier tipo de garantía que pues te van a pagar tu obligación o que en caso de que no la paguen, tú puedas ejecutar. Bueno, garantías a los acreedores. Los acreedores se someten y se respeta el régimen de la nueva sociedad, lo que mencionábamos. Ese es el principal problema, o sea, de que las sociedades partes de la fusión van a fenecer, entonces pues se debe garantizar las obligaciones previas.
Se debe pedir permiso a sociedades sometidas a vigilancia y control, supersociedades, para lograr esa fusión. Entonces, cuando tú te estás fusionando, por ser una reforma compleja, debes pedir autorización para realizar esa fusión a las supersociedades. Bueno, el trámite para protección de los acreedores en las fusiones es establecido en el artículo 11 de la Ley 222 del 95. Establece que el representante legal de la sociedad debe comunicar a los acreedores la existencia de la fusión, lo que mencionábamos anteriormente, para que puedan hacer efectivas garantías de su crédito. Para ello, se debe efectuar una publicación doble, es decir, una publicación por escrito y una publicación en prensa. Bueno, ¿cómo se realiza la publicación en prensa? El representante legal hará la publicación en un diario de amplia circulación nacional. Y el aviso debe contener 3 menciones: nombre, domicilio social, activos y pasivos, anexos de métodos para equivalencia, el intercambio de cuotas, partes o acciones. Una vez los acreedores sean informados de esa fusión, tienen 30 días siguientes a la publicación en prensa para exigir las garantías. Las sociedades que se van a fusionar tienen como opción pagar el crédito, es decir, saldar la deuda y no tener pasivos, otorgar garantías reales o personales, lo que mencionábamos, bien sean títulos valores, constitución de hipotecas, constitución de prenda, etc. Sociedad otorga o no garantías. Bueno, informados los acreedores, tienen 30 días siguientes a la publicación, bueno, lo que mencionábamos, en prensa para exigir garantías. En caso de que la sociedad no otorgue garantías y tampoco pague la creencia, los acreedores y empresas acuden al juez para que determine las garantías a usar y se suspende el trámite de la fusión. Lo anterior a través de un proceso verbal. Bueno, ¿por qué se suspende el trámite de la fusión? Porque una vez esas sociedades se fusionen, tú ya no puedes ejercer acción de cobro en su contra. ¿Por qué? Porque son una nueva persona jurídica. Entonces, si ellas no te cancelan la obligación y tampoco te quieren otorgar garantías, los acreedores pueden acudir a un juez para que él determine qué garantías se pueden establecer a tu favor. Y en tanto se resuelve ese trámite de constitución de garantías, se suspende el trámite de la fusión. Una vez ya se te garantice la forma en que se va a pagar tu crédito, pues el trámite de la fusión podrá continuar. Listo, ahora pasemos a la última de las reformas complejas, que es la escisión. La escisión es la división de patrimonios. Se utiliza para deshacer fusiones, o sea, es lo contrario. Y también se puede usar para adquirir empresas. ¿Cuáles son las modalidades de escisión? Se divide una sociedad en 2 o más. Entonces, tenemos a la sociedad TUS S.A. y se va a dividir en 2. Puede ser manteniendo una de las sociedades o creando 2 nuevas sociedades. Aquí un ejemplo. Sociedad Alfa S.A. ingresa al proceso de escisión y salen las sociedades Mallorca S.A. y Piramidal S.A. Entonces, en la escisión de una sociedad surgen 2. Y se puede realizar también una transferencia en bloque del patrimonio. Entonces, tenemos 2 sociedades, ejemplo, Sociedad Alfa S.A., que traslada todo el patrimonio a Omega SAS, con lo cual la primera se disuelve. Entonces, la primera se disuelve y solo queda la segunda sociedad a la cual se transfirió en bloque el patrimonio. Es decir, todos tus activos fueron transferidos a esa sociedad. ¿Cuál es el trámite de la escisión? Se va a realizar un proyecto de escisión, tal y como ocurría en la transformación y en la fusión. Se va a someter a aprobación de asamblea de socios o junta. En convocatoria y en orden del día se pone bajo determinación la escisión, es decir, orden del día, tratar el tema de escisión, tal y como ocurría en la fusión y en la transformación. 15 días o 5 para realizar esta convocatoria. 15 días sociedades del Código de Comercio, 5 días, recordemos, de antelación para las SAS. Pueden ejercer el derecho de retiro también, tal y como en la fusión y la transformación, los socios ausentes o disidentes, no los socios conformes. Bueno, el derecho de retiro sigue las reglas vistas anteriormente, establecidas en el artículo 12 de la Ley 222 del 95. La publicación de ese trámite de escisión se puede realizar de 3 formas: publicación en Diario Nacional,
publicación en diario local, en el domicilio de la sociedad, notificación de acreedores registrados en los libros. Los acreedores tienen 30 días después de esa publicación del trámite de decisión para pedir garantías. O sea, tal y como en la fusión, pueden pedir garantías. ¿Por qué? Porque pues la sociedad ya deja de existir, se va a dividir en dos, la primera deja de existir y quedan las dos nuevas y ya no podrás hacer efectivo tu crédito. Se debe solicitar, al igual que en la fusión, el permiso ante en este caso, permiso ante la SIC, para realizar ese trámite de escisión. Y escritura pública, donde se inscriben todos los antecedentes de la sociedad y se registran en la Cámara de Comercio donde se encuentra el domicilio. Tenemos también la conversión, que se reglamenta en el artículo 81 de la Ley 222 del 95. Se presenta cuando una sociedad se disuelve por la reducción del número de socios a 1, por lo cual podrá, sin liquidarse, convertirse en una empresa unipersonal, siempre que esa decisión se solemnice mediante escritura pública y se inscriba en el registro mercantil dentro de los 6 meses siguientes a su disolución. Bueno, aquí algunas preguntas. ¿Qué tipo de reformas estatutarias se pueden efectuar en una sociedad? Las simples y las complejas. Sí. Un ejemplo de las reformas complejas. Digamos que se quiere transformar de limitada a SAS, puede ser. Sí. Sí, efectivamente. Sí. Sí, Camila. Bueno, ¿en qué consiste una reforma estatutaria simple? Define una de ellas. Son las que, digamos, no cambian la naturaleza de la sociedad. Y puede ser, por ejemplo, el cambio de la razón social. Sí, el cambio del nombre de la sociedad. Entonces simplemente cambias la razón social o la denominación social, efectivamente, más no el tipo societario. Es un ejemplo de una reforma estatutaria simple, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de reformas estatutarias complejas contempla nuestra legislación? Define una de ellas. Una podría ser la transformación. Sí, la transformación. Eso pues como ¿Cuál puede ser otra reforma? Sí, otra, dime. ¿En qué consiste? pues como lo habíamos mencionado, pues cambiar de como de, ay, ¿cómo sería aquí? No sé si sea cambiar de objeto, no creo que sea. Cambiar su delimitación, delimitada a SA. Y Cambiar el tipo societario tipo al cual se societario. encontraba adscrita esa sociedad. Entonces, por ejemplo, te transformas de una SAS a una SA o a cualquier otro tipo societario. Entonces, pues, cambias el tipo societario a partir de una transformación. Sí. Otro ejemplo de una reforma estatutaria compleja. Por ejemplo, la fusión. ¿En qué consiste la fusión?
Pues la fusión principalmente su objetivo es crecer y pues puede darse de dos tipos, pues que puede ser por creación o por absorción. Sí, en la creación pues es el objetivo de crear una nueva sociedad y en la absorción, como lo digo, digamos que el patrimonio de una de las sociedades se lo transfiere a la otra, a la que queda. Y pues ese se debe aclarar que solamente se permite entre sociedades únicamente. Pero aquí tengo una duda. Sí, dime. Digamos que aquí dice que solamente se permite entre sociedades, pero digamos que tengo una persona jurídica. No, ya no tengo la duda. Bueno, de acuerdo. Pero sí, es una respuesta adecuada. Entonces, en la fusión básicamente se realiza con fines económicos, o sea, para ampliar tu cuota de mercado, para tener mayores activos, etcétera. Entonces, en la fusión, dos sociedades van a crear una sola con ese objetivo, con objetivos meramente económicos. Puede ser fusión por creación o fusión por absorción, como mencionaba Vladimir y como las define. Bueno, la sociedad Martínez e Hijos decide que para ser competitiva en el mercado debe unir sus fuerzas con la compañía Margarita Sass. ¿Qué tipo de reforma se puede presentar para lograr dicho objetivo? ¿Los acreedores tienen acción frente a las sociedades antiguamente constituidas? ¿Qué creen? Pues digamos, si el objetivo es lograr una mayor competitividad, pues el que se aplicaría mejor aquí sería la fusión. Sí, efectivamente, una reforma compleja, la fusión. La fusión. Y pues... Y los acreedores, sigue, te escucho. Y los acreedores pues tendrían la acción frente al nuevo tipo societario, en este caso pues, lo que resulte de la fusión. Sí, solo tienen acción frente a la sociedad creada, porque las sociedades que se fusionaron dejaron de existir, o sea, pierden su vida jurídica, pierden la personalidad jurídica. Entonces, pues, solo podrás accionar frente a la nueva sociedad. Y, sin embargo, hay una protección para esos acreedores y es de que pueden exigir garantías antes de que se constituya formalmente la fusión. Bueno, ahora sí pasemos a la empresa unipersonal. Bueno, primero hay que decir que es un tipo de empresa, como su nombre lo dice, no es un tipo de sociedad. No podrá tener socios, es decir, se conforma por una sola persona. Si termina en manos de dos personas, entra en causal de disolución y entra en causal de disolución precisamente porque solo podrá tener un socio y se encuentra en desuso. Toda vez que en la actualidad, si una sociedad del Código de Comercio queda con un solo socio, pasa a ser SAS, ya no a empresa unipersonal. Entonces, la empresa unipersonal básicamente aplicaba antes del año 2008 cuando se creó la SAS. Actualmente conocemos de que una sociedad se puede conformar por un solo socio. ¿Cuál es el caso? La SAS, que simplemente necesita un acto de declaración de la voluntad de esa persona que decide conformar la sociedad. Entonces, pues, la empresa unipersonal se encuentra en desuso. Listo. Ahora sí pasemos a los órganos societarios. ¿Qué son los órganos societarios? Es aquel conjunto de personas que permite crear la voluntad de la compañía, controlarla, expresarla. Eventualmente, esos órganos societarios tendrán una responsabilidad de cara a los terceros, es decir, frente a los acreedores o frente al Estado. ¿Qué órganos societarios existen? Existen órganos societarios de dirección, órganos societarios de administración y órganos societarios de fiscalización. Vamos a iniciar por los órganos de dirección, que son la asamblea de accionistas en las sociedades
en las sociedades SA y SAS, es decir, en las sociedades con un intuito pecuniae o interés pecuniario, y las juntas de socios para las demás sociedades. La asamblea de accionistas. La manifestación de esa asamblea de accionistas se da con la celebración de reuniones, que pueden ser de dos tipos. Pueden ser ordinarias o extraordinarias. ¿Cuál es la asamblea ordinaria? Es aquella que se desarrolla una vez al año, en la época que se establezcan los estatutos, o en silencio de los estatutos se debe hacer los 3 primeros meses del año, es decir, hasta marzo, o la reunión por derecho propio en caso de que no se haya celebrado el primer día hábil del mes de abril. Y la asamblea extraordinaria, que es aquella que se hace en cualquier época del año, a convocatoria del competente. ¿Quién puede convocar a esa asamblea? Las ordinarias se convocan según lo establecido en los estatutos. Generalmente, esa convocatoria la realiza el representante legal de la sociedad, y las extraordinarias pueden ser convocadas por los administradores en general. ¿Cuáles son los administradores? Los representantes legales, la junta directiva o los factores, revisor fiscal o supersociedades. Órganos de administración. Tenemos el representante legal, eventualmente la junta directiva, que será obligatoria en la sociedad anónima, el gerente y los factores, quienes pueden convocar a las asambleas extraordinarias. ¿Quién es el gerente? Es un administrador de la compañía. Sin embargo, no tiene capacidad de representación legal, o no necesariamente. Normalmente, cuando tenemos un gerente, tenemos además un representante legal. Por esa razón es de que no tiene capacidad de representación. ¿Por qué? Porque pues la ejerce el representante legal. Y los factores, que son aquellas personas que administran un establecimiento de comercio, con la capacidad de obligar a la sociedad. Y siempre los factores se deben registrar en Cámara de Comercio. Pasemos a otro órgano de administración, que es la junta directiva. Es aquel órgano colegiado encargado de la administración interna de la sociedad. Representa los intereses de la asamblea. Es un órgano que representa a la asamblea en las decisiones del día a día. La junta directiva puede reunirse cada mes o incluso hay sociedades donde se reúnen cada 8 días. ¿Para qué se conforma una junta directiva? Porque hay decisiones en las cuales no es necesario que participen todos los socios o accionistas. Recordemos, en la asamblea de accionistas o junta de socios deben hacerse presente todos aquellos que tengan una cuota, parte o acción dentro de esa sociedad. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, para las sociedades grandes, convocar a todas las personas cada que se presente un problema en la sociedad y que sea un problema muy minúsculo. Entonces, pues, se crea precisamente esta junta directiva para que cumpla con esa misión de la asamblea, pero en las decisiones del día a día. La junta directiva debe estar conformada mínimo por 3 miembros principales y sus 3 miembros suplentes, pero pueden ser más. Puede ser una junta directiva de 11, 5, 7, pero generalmente siempre será un número impar. ¿Para qué? Para que no existen empates en la votación. Porque si tenemos, por ejemplo, 4 personas, 2 están de acuerdo con una decisión y 2 están en desacuerdo, pues no podríamos tomar una decisión. En cambio, si tenemos números impares, pues podemos garantizar una decisión. ¿Cuáles son las funciones de la junta directiva? Representar los intereses de la asamblea de accionistas, cumplir los estatutos y la ley al interior de la sociedad. La junta directiva responde si causa algún perjuicio por violar estatutos o la ley. Tiene la función de control, fiscalización del representante legal y en general del desarrollo de la sociedad. Es decir, la junta directiva es un organismo que puede fiscalizar, por ejemplo, para que la nómina no tenga un mal manejo. Entonces, pues puede acompañar en este tipo de actividades. Bueno, y órgano de fiscalización tenemos al revisor fiscal, quien es la persona encargada de llevar la contabilidad de la sociedad. En caso de que la sociedad no tenga un revisor fiscal, pues será el contador de esa sociedad. Bueno, en el derecho societario tenemos también una serie de acciones. Ese control societario
puede ser interno, externo o judicial. Bueno, el control interno, ¿quién lo va a ejercer? Se ejerce por el revisor fiscal. Busca que la sociedad no vulnere la ley o los estatutos. El control externo es un control de policía administrativa y se va a ejercer por las supersociedades o por la superfinanciera, dependiendo de qué tipo de sociedad estemos hablando. O sea, si estamos hablando de un banco, por ejemplo, la superfinanciera será quien se encargue del control externo, de esa sociedad. Y un control judicial, que se realiza por la rama judicial. Las acciones societarias son formas de control de las sociedades. Es decir, no se pueden violar ni la ley ni los estatutos, no se puede abusar del derecho que se tenga dentro de la sociedad y debe existir una administración completamente transparente, tanto frente a terceros como los socios o accionistas. ¿Cuándo se pueden presentar problemas al interior de una sociedad? Cuando se presente, por ejemplo, un incumplimiento de la ley o de los estatutos, caso en el cual puedes iniciar acción de impugnación de las decisiones de actas de asamblea, o cuando se presente un abuso del derecho al voto. En ese caso tendrás acción de abuso del derecho al voto, o también podrás ejercer la acción de desestimación de la personalidad jurídica. Vamos a iniciar con la acción de impugnación. Bueno, en la acción de impugnación, ¿quién es competente? El competente será el juez civil del circuito, tal y como lo menciona el artículo 20, numeral 8 del Código General del Proceso. O las supersociedades, mencionado en el artículo 24, numeral 5, literal C, del CGP también. ¿Quién es el sujeto pasivo? En este caso será la sociedad. ¿Quién es el sujeto activo o puede ejercer la legitimación por activa? Los administradores, es decir, el representante legal o la junta directiva, revisor fiscal o los socios ausentes o disidentes. No puede impugnar el revisor fiscal lo referente a estados financieros. ¿Por qué no puede impugnar lo referente a estados financieros? Porque pues es él la persona encargada de crearlos, entonces pues no puede impugnar una decisión propia. Y tampoco pueden impugnar los socios que estuvieron de acuerdo con la decisión. Claro, porque si estuviste de acuerdo en asamblea, pues sería algo ilógico que luego a través de una acción de impugnación busque reversar una decisión con la cual estabas conforme. Bueno, hay una medida cautelar en esta acción de impugnación y es la suspensión provisional del acto. Siempre se requiere petición de parte para que se realice la suspensión provisional. Nunca se va a realizar de oficio por parte del juez. Se presta la caución que el juez señale y la violación de normas o los estatutos debe evidenciarse en el acto demandado o en las pruebas anexas. Bueno, se va a impugnar la decisión de los siguientes órganos: de la asamblea de accionistas, de la junta de socios, de la junta directiva o de cualquier otro órgano directivo que tenga esa sociedad. Se va a impugnar la decisión, más no el acta o la reunión. Entonces, ¿qué vas a impugnar? No vas a impugnar la convocatoria realizada, por ejemplo, sino la decisión tomada al interior de esa sociedad. ¿Por qué? Por ejemplo, porque está violando la ley o está violando los estatutos. Entonces, esa decisión, como no está acorde ni a la ley ni a los estatutos, debe ser impugnada. Bueno, ¿cuáles son las causales? Que existe ineficacia, nulidad o inoponibilidad del acto, o sea, del acto de la asamblea. Bueno, ineficacia. En caso, la reunión no se constituyó en debida forma. Deben existir unas formalidades y no llegó a ser asamblea. ¿Cuáles son las causales de la ineficacia? La asamblea no se reunió en el domicilio de la sociedad. Sin embargo, no aplica para la SAS porque se puede reunir donde ella desee. La convocatoria se hizo mal, fallas en la misma. Entonces, te convocaron, pero era una sociedad del Código de Comercio y te convocaron únicamente con 5 días de antelación a la celebración de la asamblea. En ese caso, pues, la convocatoria se hizo mal. Debían convocarte con 15 días de antelación por ser una sociedad del Código de Comercio. O no se cumplió el quórum deliberativo, es decir, el número mínimo de accionistas para llegar a tomar una decisión. En caso de que el juez verifique la existencia de la ineficacia de esa acta, puede declararla de oficio, a diferencia de la nulidad e inoponibilidad que opera únicamente a petición de parte. Entonces, la ineficacia
Sí puede declararla de oficio el juez, pero la nulidad e inoponibilidad únicamente proceden cuando la parte lo solicite. La nulidad opera cuando la asamblea se constituyó en debida forma, pero la decisión es nula, pues viola la ley o los estatutos. La nulidad cuando se presenta, cuando hay una violación del quórum decisorio, es decir, los votos, cuando se exceden los límites del contrato social. Recordemos que en las sociedades del Código de Comercio debes tener un objeto social determinado y no puedes exceder esos límites. Entonces, pues hay nulidad cuando esa acta exceda esos límites o cuando exista causa u objetos ilícitos, abuso del derecho al voto. La inoponibilidad se presenta cuando la asamblea es adecuada, la decisión se encuentra bien tomada, pero no es oponible. Decisiones que no tienen carácter general. ¿Para quiénes son inoponibles? Para los socios ausentes o disidentes. Bueno, ahora sí pasemos a otra de las acciones en el derecho societario, que es la acción de abuso del derecho al voto. Bueno, en este caso, la decisión se toma con un voto que es abusivo. El quórum está bien, pero los que tomaron esa decisión lo hicieron de manera perversa, o sea, tenían un objetivo distinto al que plasmaron en el acta. No hay caducidad de la acción y prescribe esta acción en el término de 2 años. Por cierto, en la acción de impugnación es un término bastante corto para poder ejercerse. 2 meses después del registro del acta, en caso de que sea obligatorio su registro en Cámara de Comercio, o 2 meses después de emitirse el acta por parte del órgano social. Entonces, tengan en cuenta de que es un término de prescripción bastante corto. Bueno, un voto es abusivo cuando buscan causar un daño a la compañía u otros accionistas, buscan sacar un provecho injustificado o el voto busca causar un perjuicio. Hay una elevada carga probatoria para la persona que demanda. Tenemos también la acción de desestimación de la personalidad jurídica. Opera cuando la sociedad se usa en perjuicio, fraude a la ley o fraude a terceros. El efecto de ello es que los accionistas y administradores realizaron, participaron o facilitaron los actos defraudatorios, por lo cual van a responder de manera solidaria. También tenemos la acción de responsabilidad contra administradores en el marco de la insolvencia empresarial. En este caso, los acreedores que resulten no pagados pueden ejercer una acción contra los representantes legales y administradores de la sociedad. Se debe demostrar que los administradores estuvieron actuando con dolo o con culpa. Esta acción de responsabilidad contra los administradores es un proceso declarativo, verbal o verbal sumario, dependiendo de la cuantía. El perjuicio que debes demostrar como sujeto activo de la relación, como legitimado por activa, es de que no te hayan pagado una creencia y se puede ejercer contra aquel revisor fiscal negligente. También tenemos problemas de conflicto de agencia. Se van a presentar cuando la titularidad o propiedad del capital es distinta a la del administrador. Dicho problema surge cuando el administrador hace prevalecer su interés frente al de los demás. Entonces, únicamente busco mi beneficio económico, no me interesa lo que le suceda a la sociedad. Aquí opera un control judicial y es distinto si la sociedad es abierta o si es cerrada. En las sociedades abiertas, pues, tomas el dinero del grupo y juez interviene para corregir lo que está mal. Los conflictos societarios siempre van para los jueces civiles del circuito, sin importar la cuantía. Se encuentran a partir del artículo 20 del CGP, pueden encontrar la regulación expresa de competencia de los jueces civiles del circuito para manejar conflictos societarios. También lo pueden hacer las supersociedades. Y se pueden reemplazar la competencia por la supersociedad, lo que les mencionaba. En los conflictos de agencia operan las acciones de acción social de responsabilidad, acción de nulidad por conflicto de intereses y acción individual de responsabilidad. Entonces, ¿cuál es el fin? De que aquel administrador que tomó decisiones que iban en contravía de la sociedad, pues responda por los perjuicios causados para los socios o accionistas. Bueno, tenemos la primera de estas acciones, que es la acción social de responsabilidad. Es aquella acción que ejerce la sociedad en contra del administrador. La decisión de iniciar la acción es de la asamblea y requiere mayoría simple. En el momento en que la asamblea apruebe ejercer la acción, el administrador inmediatamente queda removido y hay que nombrar a un nuevo representante.
Recordemos que los administradores no tienen estabilidad laboral por cuanto es un cargo de confianza. No importa que tengan periodo o sean prepensionables. Entonces, después podrán destituirlo en caso de que se llegue a iniciar acción social de responsabilidad por determinación de la asamblea de accionistas o junta de socios. Pero siempre deben demostrar que el administrador actuó con dolo o en beneficio propio en perjuicio de la sociedad. Bueno, ¿quiénes pueden ser administradores? El representante legal, la junta directiva, los factores o administradores o cualquier otro cargo que la sociedad haya establecido como tal. Ellos tienen unos deberes que la doctrina denomina fiduciarios. ¿Por qué? Porque emergen de la buena fe de la administración. ¿Cuáles son los deberes que deben cumplir respecto a la sociedad? No violar el objeto social, es decir, no extralimitarse, no dar a las otras partes información de la empresa, por ejemplo, vender el secreto profesional a otra empresa y esa empresa está generando más ganancias porque conoce, por ejemplo, por ejemplo, somos una agencia de publicidad y resulta que esa agencia conoce de antemano cuál va a ser la portada de nuestra revista. Entonces, pues, en ese caso estaría violando o entregando información de la empresa a otra y pues perjudicando a la propia. O permitir ejercicio del derecho al voto. ¿Cuándo va a responder el administrador? Cuando viole los deberes a título de dolo o culpa. Es decir, culpa se va a invertir la carga de la prueba. Aplican en este caso las presunciones de culpa. ¿Cuáles son esos eventos? Cuando hay incumplimiento o extralimitación de funciones, violación de la ley o los estatutos. Bueno, se supone que el administrador debe conocer exactamente a qué se encuentra obligado y cuáles son los límites a los cuales puede llegar. Entonces, pues, si viola los límites de los estatutos o de la ley, podrá iniciarse este tipo de acción. O cuando se hace distribución de utilidades violando el artículo 151 del Código de Comercio. Un ejemplo, se distribuyen utilidades no soportadas en el balance. Recordemos, para que se pueda realizar esta distribución de utilidades, siempre debe existir el balance del año contable inmediatamente anterior. Si el administrador viola estos deberes fiduciarios, surge la acción social de responsabilidad. ¿Cuál es el fin de esta acción? Perseguir el pago de los perjuicios ocasionados. Es una acción netamente indemnizatoria. Entonces, ¿quién es el sujeto activo de la acción social de responsabilidad? La sociedad. ¿Y el sujeto pasivo, quién será? El representante, el administrador, bien sea el representante legal, la junta directiva, los factores, etc. Bueno, convocatoria. El 20% de las cuotas... no, eso va más atrás. Saltémonos a otra acción, que es la acción de nulidad por conflicto de intereses. Uno de los deberes del administrador es no actuar bajo conflicto de intereses, es decir, cuando prefieres tu beneficio al de la sociedad. Los contratos con conflicto de interés están permitidos, pero hay que informar de ese conflicto a la junta o asamblea. Entonces, si tú tienes un conflicto de intereses porque vas a celebrar un contrato con, por ejemplo, una empresa en la cual es propietaria tu esposa, pues hay un claro conflicto de intereses. Entonces, pues debes informar de ese conflicto a la junta o asamblea. Las acciones incursas en conflicto de intereses no informadas pueden ser declaradas nulas. Entonces, si tú no informaste de ese conflicto de intereses a la sociedad, pues ese contrato celebrado podrá devenir en nulo. Y tenemos también la acción individual de responsabilidad, que la puede ejercer un accionista perjudicado por alguna acción del administrador, cualquiera sea, representante legal, factor, junta directiva o un acreedor, para que se le pague al socio, no a la sociedad. Y tiene la misma lógica de la acción social de responsabilidad. Es decir, tú viste perjudicado uno de tus derechos, por ejemplo, a recibir acreencias para determinado periodo fiscal, entonces pues puedes iniciar este tipo de acciones. Solo que en la acción social de responsabilidad, el sujeto activo de esa relación o el legitimado por activa era la sociedad y en este caso se ejerce por un accionista o socio. Esa es como la única diferencia entre las dos. Listo. ¿Qué tipo de control societario se puede ejercer en una sociedad?
¿Alguien lo recuerda? ¿Qué tipo de control societario se puede ejercer en una sociedad? Básicamente, ¿qué tipo de acciones puedes ejercer en contra de la sociedad? Por ejemplo, la acción de abuso del derecho al voto, la acción de desestimación de la personalidad jurídica, serían algunas pues, formas de control societario que se pueden ejercer al interior de esa sociedad. Bueno, la sociedad Baku S.A. en asamblea de accionistas ha tomado la decisión de no repartir utilidades para el periodo fiscal comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 31 de diciembre de 2021. Bueno, ahí está mal, es 1 de enero de 2020 y 31 de diciembre de 2020. Ello justificado en la difícil situación generada por la pandemia. Juan es un accionista que estuvo presente en la decisión de la asamblea y votó a favor de ello. Sin embargo, pregunta si tiene alguna acción judicial que permita dejar sin efecto dicha decisión. ¿Qué creen? ¿Podría acudir a una acción de las mencionadas en la clase o se encuentra facultado por activa para iniciar dicha acción? Diría que no, porque pues si él estuvo presente en la decisión y estuvo a favor de ello, pues no tendría la posibilidad de estar en contra. Sí, efectivamente. Cuando eres un socio que te encuentras de acuerdo con la decisión tomada, bien sea en asamblea ordinaria o extraordinaria, no puedes ejercer ningún tipo de acción, ni acción de abuso del derecho al voto, ni de responsabilidad de los administradores, ninguna acción porque pues, te encontrabas a favor de la decisión tomada en la asamblea. Bueno, entonces, mañana ya seguimos con los contratos parasocietarios, es decir, mañana terminamos la parte de sociedades e iniciamos la parte de contratos. Entonces, vamos a iniciar, pues mañana ya iniciamos contratos civiles y comerciales. Me decían que estaban preguntando de varios contratos